Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Geriatría con Sentido? Bienvenidos a el canal que ya sabes es el canal del adulto mayor, de la persona mayor. ¿Qué vas a aprender aquí? Vas a aprender acerca de las enfermedades del adulto mayor, vas a aprender acerca de los problemas más importantes, acerca de, por ejemplo, el duelo en el adulto mayor, los cuidadores, las cuidadoras en el adulto mayor, acerca, por ejemplo, de problemas familiares en el adulto mayor. Vas aquí a encontrar elementos muy importantes para que puedas envejecer de manera exitosa si ya estás en la etapa de vejez, y si no estás en la etapa de vejez, también vas a encontrar elementos importantes para poder llegar a esa etapa lo más saludable posible. Bien, como ya sabes, ya es tradición aquí en Geriatría con Sentido. Estamos contando historias, la cual esta no es la excepción, y quiero contarte una historia muy particular. Este tema ya quería yo darlo hace mucho, y viendo sus comentarios, que siempre los veo, por cierto, hay veces que son demasiados y me faltará alguno por ahí, pero siempre los estoy viendo, y realmente es un tema que ya me habían propuesto y dije, este es el momento para hacerlo. Y ve en relación a un caso que vi también de una señora, y no tan grande, de 65 años de edad, una señora que pues tenía su vida, digamos, normal, que solamente tenía antecedente de tabaquismo, que era el único antecedente que tenía. Entonces, la historia de ella es que ella estaba pues en su casa, estaba normal, nunca le había pasado nada absolutamente, pero después ella refirió que literal así pasó, cuando ella estaba ya dispuesta a dormir, se sentó en la cama para obviamente ya para dormir, y cuando se sentó en la cama ella sintió que en la parte de su cadera sintió algo como si se hubiera movido, como si algo como si le hubiera tronado, ¿no? Entonces en ese momento pues empezó a sentir dolor importante, y obviamente la tuvieron que llevar a un servicio médico para poder atenderla. Una vez que había pasado esta situación, le hicieron sus estudios de radiografía y todo, y se determinó realmente que la señora tenía el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, en este video voy a hablar acerca de la osteoporosis. Recuerda que la información que compartimos aquí es información práctica, sencilla, y recomendaciones sencillas. Así que quédate en este video porque vamos a hablar de la osteoporosis. Y recuerda, yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Bienvenidos. Muy bien, querida comunidad. Entonces, ya saben que cuando hablo de una enfermedad en el adulto mayor, primero hablamos de la definición. Si la tomamos con una definición práctica y sencilla, la osteoporosis es una disminución, digamos, de la masa del hueso. O sea, está el hueso, entonces el hueso empieza como que a hacerse un poco más delgado. Eso se refiere a la masa ósea. Pero no solamente es la masa ósea, sino que también es, digamos, la resistencia del hueso a algún evento traumático, algún golpe, alguna caída o alguna mala posición. En este caso, en el caso que comenté, en este caso la señora simplemente se sentó, o sea, ni siquiera tenía una caída, ni siquiera recibió un golpe, nada. Simplemente al sentarse, como el hueso ya había perdido volumen y había perdido resistencia, entonces fue cuando ahora sí que tronó el hueso. Digamos que esa es una parte importante, saber de qué se trata la osteoporosis. Obviamente, cuando disminuye la masa y la resistencia, hay más tendencia a la fragilidad ósea, y la fragilidad ósea obviamente me lleva a las fracturas. Algo que me preguntan muy frecuentemente a veces las personas cuando las veo, es que me dicen, bueno, doctor, ¿y por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué factor tengo yo para esta enfermedad? Etcétera. Y ahí siempre les comento. En este caso, en la osteoporosis, hay diferentes factores de riesgo. Te voy a comentar los más comunes y vamos a analizarlos. Primero es ser mujer. ¿Por qué ser mujer? Ustedes lo saben perfectamente, comunidad, que esto se debe a cambios a nivel hormonal, y los cambios a nivel hormonal impactan directamente en la calidad del hueso. Esa es la primera. Segunda, la edad. La edad es un factor determinante muy importante, ¿sí?,
para que entonces el hueso vaya cambiando. De hecho, ahorita vamos a mencionar algunos aspectos importantes del envejecimiento óseo. Que hayas tenido una fractura previa, doctor, ya me había fracturado la cadera anteriormente, que a lo mejor ya me había fracturado la muñeca, el hombro. Entonces, el hecho de que ya hayamos tenido fracturas previas es un factor de riesgo entonces para volverme a fracturar y que pues por supuesto tenga un antecedente de osteoporosis. Uso de cortisona, esto es bastante común en pacientes, por ejemplo, que están utilizando prednisona, dexametasona, deflazacort. Entonces, estos medicamentos generalmente lo que ocasionan es debilidad y fragilidad de los huesos. Pacientes que están, por ejemplo, en artritis reumatoide, ¿sí? Pacientes que tienen esta enfermedad están consumiendo de manera crónica esteroides y esto genera entonces fragilidad ósea. Obviamente hay más enfermedades, pero esto solamente es un ejemplo. Que en tu familia haya habido antecedentes de osteoporosis es un factor también, claro que es un factor. Doctor, es que mi mamá se fracturó la cadera y mi hermana se fracturó también las vértebras, no sé, es un factor de riesgo importante. El fumar, ya sabemos que fumar es un factor de riesgo muy importante que hace que genere, que todas las toxinas del cigarrillo generen entonces fragilidad ósea. Bajar mucho de peso, ¿sí? Se ha demostrado que aquellas personas que están muy delgadas, incluso desnutridas, tienen más riesgo de fragilidad ósea. Como ya lo habíamos comentado, cuando bajamos de peso, disminuye el músculo, pero además también disminuye el hueso. Bien, la ingesta de alcohol, ya sabemos, prácticamente en todas las enfermedades no podemos dejar de decir, no tomes y no fumes. Y la osteoporosis, no es la excepción. La artritis reumatoide, como ya lo estamos mencionando, es un factor de riesgo muy importante, propio de la enfermedad, pero también propio porque en la artritis reumatoide, como lo acabo de mencionar, toman habitualmente cortisona o esteroides, como le dicen. Tener hipertiroidismo, diabetes, enfermedades hepáticas, etc. Hay una gran cantidad de enfermedades que pueden ocasionar osteoporosis. Si tú tienes un factor de riesgo de los que acabo de mencionar, es importante, que atiendas esta enfermedad lo más pronto posible y que por supuesto estés vigilando tu calidad ósea, que vamos a mencionar también más adelante. Hay que recordar, y otro punto importante, y esto quiero que lo puse hasta el final en cuanto a los factores de riesgo, el sedentarismo. Comunidad de Geriatría con Sentido es muy importante, yo siempre se los digo a ustedes. Ahorita ya llevamos varios videos, ya estamos bastante informados y el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante para que el hueso, si yo no estoy haciendo nada durante el día, si estoy sentado todo el día, sentada todo el día, si estoy viendo la tele todo el día, si no hago ejercicio, por eso yo también se los digo, ¿sí? Entonces el hueso y la calidad del hueso empieza a disminuir. En aquellos pacientes, por ejemplo, que están en cama, que ya no se pueden mover, por eso es importante que se estén moviendo, que se estén moviendo, que se estén moviendo. Por eso yo insisto tanto. ¿Por qué? Porque entonces el hueso empieza a debilitarse. Entonces el sedentarismo es una causa muy común de osteoporosis, así que tómalo muy en cuenta. Ahora, dentro de los cambios más importantes que yo puedo mencionar en cuanto a la edad, doctor, ¿el hueso envejece? Sí, el hueso sí envejece, tiene cambios muy importantes. ¿Sí? Hay muchísimos, esto es mucho más complejo de lo que parece, pero voy a mencionarles dos factores muy importantes que tiene la calidad del hueso relacionada con la edad. El primero de ellos es la falta de la formación del hueso. Acuérdense que el hueso siempre se está formando. Nuestro sistema óseo siempre está recambiándose. Entonces, cuando nosotros envejecemos, esa formación de un hueso nuevo empieza a disminuir, ¿sí? Y que eso pues es bastante importante. Y la otra es que hay unas células que tenemos en nuestros huesos que se llaman los osteoclastos, que esas células hacen que el hueso se esté recambiando. Entonces, cuando los osteoclastos aumentan, entonces hay mucha más, como que se está carcomiendo el hueso.
Bien, ahora ya sabemos cuáles son estos factores de riesgo. Tómalos muy en cuenta porque esto es vital e importante. Bien, ahora, ¿quién se debe de evaluar realmente acerca de los estudios importantes que se pueden hacer acerca de la osteoporosis? Bien, las mujeres, por supuesto, pero también los hombres. Hay mucha osteoporosis también en hombres. Si tú eres un hombre que me estás escuchando y tienes arriba de 60 años, es importante que te des una revisión en cuanto a tu calidad ósea, por ejemplo, ¿no? Obviamente también las mujeres que tienen estos factores de riesgo y los hombres también, pero ahorita les voy a mencionar algunos aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta acerca de los estudios de laboratorio que se deben de hacer, pero también acerca de qué estudio de imagen. Hay un estudio de imagen que ustedes deben de siempre de solicitar en dado caso de que tengan un factor de riesgo, para que entonces la calidad del hueso en ese estudio de imagen, ahí se puede determinar. Bien, ahora, ¿qué estudio es el que realmente se pide? ¿Sí? Ese estudio se llama densitometría ósea. Habitualmente es el que primero se pide. Se pueden pedir otros más, ¿sí? ¿Okay? Pero se pide de manera inicial la densitometría ósea. La densitometría ósea lo que hace es tomar como una especie de rayos X, vamos a ponerlo así, rayos X de la columna y rayos X de la parte de la cadera. Entonces, esos rayos X van a determinar, la máquina va a determinar cuál es tu calidad del hueso. Entonces, nosotros vemos la densitometría y a través del análisis de la densitometría, nosotros nos damos cuenta si hay osteoporosis o no hay osteoporosis. Y a partir de esa densitometría es entonces cuando nosotros podemos iniciar con ustedes un tratamiento. Ese es el estudio de imagen. ¿Hay estudios de sangre para poder determinar algún factor de riesgo, doctor? Sí. ¿Cuáles? Bien, por ejemplo, una biometría hemática para ver la calidad de la hemoglobina. Ya sabemos que las enfermedades hepáticas pueden generar osteoporosis, entonces un perfil hepático. Sabemos que la tiroides está implicada en la osteoporosis, un perfil tiroideo. Por ejemplo, pedimos calcio, pedimos fósforo, pedimos fosfatasas, pedimos infinidad de estudios extras que se pueden pedir para el estudio de la osteoporosis. Obviamente cada caso es diferente, a pesar de que es la misma enfermedad, cada persona, como siempre lo he mencionado, pues tiene características diferentes. Entonces, si tú tienes osteoporosis, puede ser diferente a la otra y a lo mejor los estudios que se puedan pedir, pues por supuesto que van a ser diferentes. Aquí estoy hablando de la general, estoy hablando de la media, para que tú pues lo logres entender de una manera práctica y sencilla. Bien, entonces, abarcando ya toda esta información, sabiendo qué es factores de riesgo, quién se debe de evaluar, las mujeres arriba de 50 años, los hombres arriba de 60 o 70 años deben tener una densitometría ósea, qué estudios pueden hacerse. Voy a comentar con ustedes de manera puntual e importante la prevención. En medicina, aunque a veces se ha olvidado esa parte, es la prevención. ¿Qué puedo hacer yo como hombre o como mujer, ¿sí?, para entonces prevenir precisamente la osteoporosis? Y vamos a comentarlo directamente en el pizarrón escrito para que quede más claro. Muy bien, comunidad de Geriatra Consentido, entonces vamos a hablar acerca de cuáles son algunos métodos preventivos. Si tú tienes un factor de riesgo, estos son algunos métodos que te pueden ayudar, creo que son los más importantes. Puede haber algunos otros diferentes, pero esto creo que es lo esencial. El primero de ellos es la vitamina D y el calcio. Recuerda que la vitamina D es una vitamina que nosotros la aprovechamos para poder absorber gran parte del calcio que llega a nuestro cuerpo. Entonces, siempre la ingesta adecuada de vitamina D y de calcio va a ser elemental. Ahora, hay dos partes. Puede ser una ingesta natural a través de alimentos ricos en vitamina D y calcio. Puede ser quesos, lácteos, tortillas, pescado, sardina, brócolis, almendras, todo lo que tenga que ver con los cítricos, etcétera. Todo eso es rico en calcio y rico en vitamina D. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el mercado pues hay muchos suplementos a través del calcio y a través de la vitamina D. La dosis habitual de calcio debe de ser de 1200 miligramos al día y las dosis habituales de vitamina D al día deben de ser de 800 unidades. Entonces, si tú vas a consumir de manera natural tanto los alimentos ricos
en vitamina D y calcio, estos son algunos, o si lo vas a suplementar con algo, recuerda la dosis para que obviamente esto se logre aprovechar de una mejor forma. Bien, ejercicio, siempre lo vamos a mencionar, prácticamente en todas las enfermedades vamos a mencionar ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el ejercicio, sobre todo de fuerza, ¿sí?, es el que va a ayudar a mejorar el aspecto de las enfermedades. En este caso es la osteoporosis, y la osteoporosis tampoco es la excepción. Ejercicios de fuerza principalmente son los que nos van a ayudar a que tengamos más fuerza a nivel del hueso. Bien, siguiente, obvio, que todo el mundo nos dice, pero a veces poco lo hacemos: dejar de fumar y dejar de tomar bebidas alcohólicas. Es bastante obvio ese punto, ¿sí? Ok, prevención de caídas. ¿Por qué prevención de caídas? Porque sabemos que si yo soy, vamos a suponer que yo soy una persona que tiene osteoporosis, pero nunca me he caído. Ya me diagnosticaron osteoporosis, ok, pero voy ahí, voy caminando y en una de esas me caigo, ¿sí? Entonces, si yo no prevengo las caídas, entonces cuando me caiga, lo más seguro es que me vaya a fracturar. Y no me voy a fracturar un dedito, y me voy a fracturar la manita. Ojalá, a veces que sí pasa, pero es raro. Si yo me caigo y tengo osteoporosis, me voy a fracturar la columna o me voy a fracturar la cadera. Entonces, por eso es muy importante la prevención de las caídas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos más importantes para la prevención de las caídas? Como ya lo hemos mencionado aquí en Geriatría con Sentido, pues tiene que ser, por ejemplo, el uso correcto de los medicamentos. En las caídas estoy hablando. El uso correcto de los medicamentos, por ejemplo, que utilice los anteojos, aparatos auditivos, que utilice bastón, que camine despacio, que utilice zapatos con suela antiderrapante, ¿sí?, que en la noche tenga la luz prendida. Diferentes factores que nos pueden ayudar a prevenir las caídas, porque si no prevengo las caídas, lo que va a pasar es que me voy a fracturar. Y si me fracturo, ya sabemos que las fracturas en el adulto mayor son habitualmente catastróficas, sobre todo las de cadera, ¿sí? Entonces, muy importante, prevención de caídas con osteoporosis, porque no queremos tener fracturas. Y segundo, queremos evitar las complicaciones de la dismovilidad o las complicaciones de la inmovilidad, porque imagínense que si una persona tiene osteoporosis, se fractura la cadera, le va a llevar meses la rehabilitación y va a estar en la cama. Entonces, las complicaciones de la inmovilidad, como ya sabemos también, son múltiples y son variadas. Me salen escaras, pierdo peso, ya no quiero comer, me deprimo, me empiezo a hacer del baño sin avisar, y diferentes cosas que pueden pasar con la inmovilidad. Y vean entonces cómo es una cascada: fracturas, caídas y después la inmovilidad. Muy importante que tomen en cuenta esta cascada. Y obviamente el uso de medicamentos en la osteoporosis, como ya los comenté, algunas heparinas, la cortisona, algunos anticonvulsivantes, por ejemplo, algunos agentes que se utilizan en oncología, algunos quimioterapéuticos, también pueden generar osteoporosis. Entonces, obviamente, tener una evaluación constante con tu médico de preferencia, de tus médicos, te va a ayudar, por supuesto, a que las fracturas no se presenten. Coméntame aquí, por favor, en la caja de comentarios, ¿cuál de estos te falta? ¿O cuál de estos ya estás haciendo? O si has llegado a algo más avanzado, coméntamelo aquí para saber. Y en el siguiente bloque voy a comentarte acerca de manera general cuál es el tratamiento farmacológico. Muy bien, comunidad. Entonces, de manera sencilla, de manera rápida, quiero comentarles acerca del tratamiento que deben de generar en el aspecto de la osteoporosis. Cuando ya tenemos entonces la densitometría ósea y detectamos que hay osteoporosis, entonces empezamos el tratamiento con medicamentos. Habitualmente los más conocidos que tenemos es el alendronato, el disendronato, el ácido solendrónico y el denosumab. Esos son los 4 más utilizados. Como comento, puede haber algunos otros diferentes, ok, pero de manera general y práctica estos son
los 4 más relevantes. Puede haber el alendronato y el lisendronato, son medicamentos que se pueden administrar incluso una vez a la semana o que se pueden administrar todos los días dependiendo la dosis que haya indicado tu médico de preferencia. Son vía oral, por supuesto, y obviamente se pueden tomar hasta 5 años dependiendo cómo estén tus densitometrías óseas anuales. Recuérdalo, este es un tip. Las densitometrías óseas se hacen anualmente, una vez al año. Tengo osteoporosis, me hicieron una densitometría, al año me hago otra, y al año me hago otra, y al año me hago otra, hasta que se cumplan 5 años, y en esos 5 años se evalúa si realmente continúas con el tratamiento o no. Bien, eso es en cuanto a los vía oral. Ahora tenemos el ácido solendrónico. El ácido solendrónico también es un medicamento que actúa directamente para ayudarnos a revertir el proceso de la osteoporosis, y este medicamento se aplica a nivel intravenoso, se aplica en 15-30 minutos, y la ventaja es que se aplica de manera anual. Se aplica de manera anual y obviamente es intravenoso, 30 minutos, se aplica de manera intrahospitalaria y se administra por 3 años. ¿Sí? Después de los 3 años se hace la misma evaluación, si ya no lo requieren, entonces se retira el medicamento. Y tenemos el otro, que es el denosumab, que es un medicamento que se aplica cada 6 meses, pero se aplica de manera subcutánea y se hace exactamente lo mismo. Habitualmente se prolonga de 3 a 5 años y en este caso, si las densitometrías óseas están también normales, se retira el medicamento. Así que toma en cuenta, toma nota de estos 4 medicamentos que son los más comunes: alendronato, lisendronato, ácido solendrónico y el denosumab para el tratamiento de la osteoporosis. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, pues espero que esta información que acabo de compartir acerca de la osteoporosis te haya ayudado. Es importante siempre conocer factores de riesgo, recuérdalo, y métodos preventivos. El tratamiento farmacológico es exclusivamente por médicos especialistas, así que tómalo muy en cuenta. No se te olvide por ningún motivo suscribirte aquí al canal para que te lleguen a tiempo toda la información que subimos en Geriatría con Sentido con mucho cariño para ti. Si tienes alguna duda acerca de osteoporosis, algún caso en particular, sabes que aquí nos importa mucho tu opinión, tu experiencia, porque somos una comunidad. Y una comunidad comparte, una comunidad también conoce, una comunidad que también empezamos a aprender, pero también empezamos a explorar las experiencias de todos para poder así seguir creciendo como lo estamos haciendo. También aquí te voy a dejar todas las redes sociales. Recuerda que en TikTok estoy haciendo videos personalizados. Puedes hacerme una pregunta de cualquier cosa y te hago un video especialmente para ti. Recuerda que si quieres asesorías personalizadas, ¿sí?, comunícate a Facebook, a Instagram y a WhatsApp para más información. Soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.